Si nosotros vamos a Josué 1:4, es bien interesante para mí leer lo que el Señor le dice a Josué desde el inicio del libro. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Quiero que observes el mapa. Si nosotros hacemos el mapa para atrás, quiero que pongamos en contexto lo que Jehová le estaba prometiendo a Josué. Aquí va la tierra prometida, otra vez, lo que Israel sí heredó. Aquí está. Aquí está hasta Damasco, más o menos. Ahí está. Eso en morado, que espero que se vea bien, es lo que el Señor les dio. Lo que sí heredaron, lo que sí conquistaron. Aquí está, lo voy a pintar bien de morado para que se note. Esto es lo que sí conquistaron. Cuando nosotros leemos Josué y dice hasta el río Éufrates, digo, a ver, espérate. El Señor les dijo hasta el río Éufrates. El río Éufrates es esto de aquí en rojo que te estoy dibujando. Esto es el río Éufrates. Digo, más o menos kilómetros, pero por ahí va. Y entonces cuando comparamos lo que Israel conquistó, y digo, en el periodo de mayor expansión llegaron más o menos así. O sea, esto en azul es el modo de mayor expansión en el reinado de David. Esto es lo más que logró Israel conquistar. Mira cuánto falta hasta el río Éufrates. Israel tampoco logró lo que se supone que podía lograr. Aquí voy a pausar tantito tu reproducción porque hay un error que tengo que corregir. El video se basa sobre la idea de que Israel no llegó al río Éufrates, por tanto no logró ser todo lo que se supone que iba a ser, y así compararlo a nosotros, como muchas veces nos encontramos de que no somos lo que se esperaría que fuéramos. Sin embargo, el error histórico está en que unas semanas después de grabar este video aprendí que efectivamente Israel sí llegó al río Éufrates. Entonces, ¿por qué dejar este video si Israel sí llegó al río Éufrates y todo el video está basado en que Israel no llegó al río Éufrates? Te voy a explicar por qué. Si vemos el mapa, como te lo estaba explicando, este es el río Éufrates justo aquí. Y el terreno que te estaba diciendo en el video que conquistó Israel en su máximo esplendor era aproximadamente esto. Sin embargo, es cerrado. El terreno que conquistó Israel llegó incluso hasta el río Éufrates de esta manera. Esta fue la expansión. Esto es lo que yo te había dicho, y todo esto es lo que sí conquistaron, que yo te dije que no y que fue un error que más adelante me di cuenta. Pero bueno, entonces, ¿por qué es que el punto sigue siendo válido a pesar de que sí llegaron al río Éufrates? ¿Por qué el video sigue teniendo importancia a pesar de que el punto sobre el cual estaba establecido no es tan correcto históricamente? Bueno, porque la misma escritura también dice que iban a conquistar toda la tierra de los heteos. Yo te voy a marcar ahora en el mapa lo que era la tierra de los heteos en esa época. Esto era el territorio de los heteos, más o menos kilómetros. Aproximadamente esto. Todo Turquía era parte del reino de los heteos. Entonces, la escritura decía, hey, Israel, tú vas a conquistar desde el desierto, aquí abajo, hasta el río Éufrates, que es lo que yo decía que no lograron, pero sí lograron. Pero la escritura también dice, y toda la tierra de los heteos, todo Turquía. Eso los israelitas jamás lo conquistaron. Así que, aunque el video tiene un error porque mencioné al río Éufrates como un lugar al que Israel nunca llegó, en realidad debí haber dicho la tierra de los heteos, ya que Israel nunca llegó a la tierra de los heteos. Como es complicado volver a grabar todo el video, lo voy a dejar exactamente igual, esperando que tú puedas entender que cada vez que en el video yo diga el río Éufrates, lo que debí de haber dicho fue la tierra de los heteos, ya que Israel nunca llegó a conquistar la tierra de los heteos, a pesar de que el Señor les había prometido que iban a poder hacerlo. Ahí está la promesa del Señor, hasta el río Éufrates, y el río Éufrates todavía está mucho más allá. Israel se quedó muy lejos de alcanzar lo que el Señor le había prometido, o lo que pudo haber alcanzado. Israel se quedó bastante lejos de ser lo que debió de haber sido. Ahora, esta no es una lección para que nos pongamos todos deprimentes y decir, nunca alcanzamos a ser los discípulos que nos gustaría ser. Es entender que eso es parte de la experiencia humana y que está bien. Moisés, el gran profeta del Éxodo, no le tocó entrar a la tierra prometida. No le tocó entrar a la tierra prometida. Josué, el que le dijeron, tú vas a repartir las heredades, murió sin acabar de repartir todas las heredades. El pueblo de Israel, que le dijeron hasta el Éufrates, se quedó muy lejos del Éufrates.
Es importante entender que el potencial que tenemos no es algo que vamos a alcanzar aquí. Las promesas de Dios a veces tomarán 45 años como Caleb, o a veces todavía no llegarán, como Israel y su territorio hasta el Éufrates. Eso nunca llegó. Ahora, repito, no significa que seamos perdedores. ¿Cuál es la manera adecuada de ver esto en el contexto de que todos fallamos en lo que se supone que deberíamos ser? La primera, entender que la experiencia humana es justo eso. No vamos a ser el discípulo que se supone que deberíamos ser, porque si lo fuéramos, ni siquiera estaríamos aquí en primer lugar. No estaríamos en la tierra. Ahora, el modelo de desarrollo del Señor es ayudarnos a crecer a medida que buscamos lo que deberíamos ser. Es decir, no debemos estar tristes y súper feos en nuestro autoconcepto porque no soy el discípulo que debería ser. No, deberíamos cambiar el enfoque y decir, Dios me está enseñando qué discípulo debo ser para que yo camine hacia allá. La expectativa es esta meta, no el lugar donde estoy ahorita. El discípulo que debería ser es algo que alcanzo en el futuro, no algo que sufro porque no soy ahora. Es algo que tengo la perspectiva como Caleb. Tengo que esperarme. Y si me tengo que esperar 40 años, me lo espero. Y ya estamos aquí, pero me tengo que esperar 5 años peleando con todos para conquistar. Y ya que estamos ahí, ahora le pido a Jacob, oye, ya me toca la tierra que me toca, ¿no? Y ahora después tengo que pelear para conquistarla. Los mejores pasteles toman tiempo. Las promesas del Señor toman tiempo. El discípulo que quieres llegar a ser toma tiempo. Y tal vez en el caso de Israel, con su heredad hasta el Éufrates, tal vez hasta el milenio. Una persona me recordó de algo que yo dije en un video que ya ni me acordaba que había dicho. Es en el proceso de alcanzar nuestras metas que el Señor nos transforma. Una vez el elder Christensen de los 70s visitó mi misión y en la sesión de preguntas y respuestas un misionero le preguntó, mi bendición patriarcal dice que yo voy a ser un buen padre. ¿Cómo sé cuando ya soy ese buen padre? Y el elder Christensen le dijo, así no funciona. No es el poder palomear soy un buen padre, sino el proceso en el que te esfuerzas a hacerlo y eventualmente por eso llegas a hacerlo. No es algo que deberías solo querer palomear y decir, ya acabé, soy un buen papá, jaja. No, es un esfuerzo constante por llegar a hacerlo, lo que con el tiempo te lleva a hacerlo. De hecho, esa es una cita del elder Scott. El esfuerzo por llegar a hacer algo es lo que eventualmente te lleva a hacer ese algo. Eso es lo que decía el elder Scott. Si nosotros tenemos esta perspectiva del discípulo que deberíamos ser y no lo somos, tenemos que entender que todos fracasamos en lo que se supone que deberíamos ser, porque el deberíamos ser es la meta. Y en el proceso de alcanzar la meta, cambiamos. Por eso es que no es una perspectiva triste la que quiero traerte aquí. Todo este libro es de promesas cumplidas. No quiero que salgamos aquí todos cabizbajos diciendo todos fallamos en lo que deberíamos ser. Lo que quiero que tengamos presente es que estamos ahorita en este punto donde estamos fallando en lo que debemos ser porque eso que debemos ser es la meta. Y en el proceso de alcanzarla, llegamos a hacerlo. Ahora, una lección más que creo que nutre esta perspectiva que encontré en Deuteronomio y Josué que me pareció muy interesante. Deuteronomio 19 del 7 al 10 dice, hablando de las ciudades de refugio, por tanto yo te he mandado diciendo 3 ciudades apartarás para ti. Si Jehová tu Dios ensancha tu territorio, entonces añadirás para ti 3 ciudades más, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra de Jehová, que te da por heredad. Jehová les dice, conforme ustedes se expandan, tiene que haber más ciudades de refugio. No podemos quedarnos en poquitas. Cada vez que das un paso al frente en territorio, debes también de construir más ciudades de refugio. Si nosotros aplicamos la lección espiritual que veníamos aprendiendo antes a esta nueva lección que el Señor nos dice, hey, cada que crezcas debe de haber refugio, entonces entendemos, tal vez no es solo la tierra prometida, sino el proceso para heredar toda la tierra prometida, lo que nos va a llevar a ser el pueblo que debemos ser.
Israel no iba a llegar a ser el pueblo que debía ser por conquistar toda esa tierra. Israel iba a llegar a ser el pueblo que debía ser a medida que, en el proceso de crecer, no se olvidara de tener ciudades de refugio. ¿Por qué? ¿Qué son las ciudades de refugio? Ciudades de levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los poseedores del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? La autoridad y el poder de Dios. La lección es, mientras crezcas, no olvides el poder de Dios en medio de ti. Asegúrate de tenerlo. Conforme crezcas, pon ahí más ciudades de refugio. Asegúrate que el poder de Dios esté ahí cuando estés creciendo. Es en el proceso de conquistar la tierra, en el cómo lo vas a hacer, es en eso en lo que te conviertes el pueblo que debería ser. Israel no lo hacía solo por territorio. No debía de olvidar las ciudades de refugio. Entonces, cuando yo no soy el discípulo que debería ser, también tengo que entender que parte de mi éxito tiene que ver con que en cada paso del terreno que voy ganando, no debo olvidar el poder del Señor en mi vida. ¿Todavía estoy a leguas del discípulo que debería ser? Sí, pero ¿en qué ya estoy buscando el poder de Dios y en qué partes de mi vida sí estoy contando con el poder de Dios ahí? No es solo que tanto avanzo en el terreno, sino que tanto me aseguro de tener a Jehová en el terreno que ya tengo, lo que me va a convertir en el pueblo que debería ser. ¿Todos fallamos en lo que se supone que deberíamos ser? Sí, pero de lo que podemos asegurarnos es que de cada paso que demos, asegurarnos de contar con nuestro lugar de refugio, que es Cristo. Entonces, Moisés no logró entrar a la tierra prometida, sí, pero se mantuvo fiel a Jehová. No logró llegar a ser todo lo que tal vez debió de haber sido, es cierto, nadie lo hace, salvo por Cristo, claro, pero nadie más lo hace. El ejemplo de Moisés nos deja ver que, si bien es cierto que no llegarás a ser todo lo que deberías ser, lo que sí puedes ser es ser un buen siervo de Jehová. Lo que sí puedes hacer es tener a Jehová en tu vida. Lo mismo con Josué, vas a morir, no vas a acabar de repartir todo, pero me mantuve fiel a Jehová. Israel, no alcanzaste a conquistar todas las ciudades y todo el terreno, te faltó todo esto hasta el Éufrates. Sí, pero siempre tuve mi lugar de refugio. Conforme crezcamos en el discipulado, espero que aprendamos esta lección que a mí me fascinó. No es el terreno que abarcas, sino el asegurarte que Jehová está en el terreno que ya tienes. El discípulo que debe ser sucede cuando te aseguras que en esos pasos en los que todavía no soy quien debería ser, en esos pasos que sí estoy dando, que Jehová esté ahí. No llegamos a ser lo que deberíamos ser en esta vida, no. Pero, lo que aprendemos en estas historias es que lo que importa es que en ese proceso esté Jehová contigo. No la tierra que conquistas, sino tener a Jehová en cada tierra que ya tienes.